أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Bueno, nosotros a la mañana habíamos comenzado con la clase de misticismo. Quedan algunas páginas. Estábamos hablando sobre los niveles y las estaciones a través de las cuales debe atravesar, digamos, el místico para lograr su objetivo, que es el encuentro con Dios, que es el tawhid, la unión o la unidad con Dios. En esta sección el Shahid Mutahari pone simplemente algunos niveles. Empieza con el tema del irada, y ahora vamos a explicar lo que es. Después habla un poco de práctica y ejercicio, siguiendo un poco lo que Avicena había puesto en el libro El Isharat, que era lo que habíamos comenzado a hablar a la mañana. Si recuerdan, a la mañana Avicena, en las últimas lecciones de su libro el Tanbihat o el Isharat Tanbihat, habla de la diferencia entre el Abed, el Zahid y el Arif, que dijimos lo que era, y hasta ahí habíamos llegado. Ahora comienza con el primer nivel, esto que nosotros habíamos definido como una vía, y un camino, y un viaje espiritual, que lo llaman As-Sayr o Suluk, el camino, el caminar, el andar, digamos, y el comportamiento, porque el camino obviamente y el viaje tiene más que ver con una postura práctica y un comportamiento y un ejercicio que otra cosa. Por eso se llaman As-Sayr o As-Suluk, el camino y el comportamiento. Eso es el viaje espiritual. Dice el primer nivel del movimiento de los místicos, del viaje espiritual, es lo que ellos llaman la voluntad, al-irada. Al-irada, traducirlo como voluntad es correcto porque significa eso, pero también al-irada tiene que ver con una cuestión de sentimiento de atracción o de amor. Por eso, por ejemplo, al seguidor del maestro le llaman murid. El murid es quien yurid, y quien yurid es el que desea, el que quiere. El irada se lo traduce como voluntad, pero también tiene un significado que tiene que ver con sentimiento de amor. Y este es un tipo de ardiente deseo por aferrarse firmemente al más fuerte asidero, a causa de la argumentación certera o el sometimiento del alma de la inquebrantable fe que la inquebrantable fe otorga, para que se traslade su interior, o sea, el interior del místico, hacia el santo, la santidad del Quds, y obtener así el espíritu de la unión. Nosotros ya varias veces ejemplificamos el camino espiritual o la vía, que es el que acerca la creación a Dios. Siempre en mística estuvimos hablando de estos dos polos, digamos. Dios por un lado, que es el haq y la realidad, y es el objetivo del místico, a donde quiere llegar el místico, y la creación, que es el lugar de partida, donde comienza el viaje espiritual. Siempre están estos dos polos en el camino de la vida espiritual. El irada es un deseo que el místico siente acá, porque supuestamente, y ahora lo vamos a explicar mejor cuando hable del círculo, porque supuestamente el místico que se encuentra acá se encuentra como alguien en un país extranjero. O sea, supuestamente el místico no encuentra su plenitud más que junto a Dios. Entonces, el verse lejos de Dios lo hace sentir como alguien que desea el volver a su patria, extraña su patria.
Por eso lo primero que siente acá es el irada, o sea, la voluntad de querer volver, es decir, el deseo de querer retornar, de querer regresar. Por eso es la primera posición o nivel místico del viaje. Lo primero es el irada, o sea, el querer desear, el desear volver. Entonces dice: es un tipo de ardiente deseo para aferrarse firmemente al más fuerte asidero, Dios. ¿Por qué? A causa de la argumentación certera o el sometimiento del alma que la inquebrantable fe otorga. El místico, obviamente, en sus estados espirituales y a causa de su lucha en contra del ego y a causa de la devoción y a causa del ascetismo y de la práctica del ejercicio, llega a tener una certeza de la realidad. Entonces esa certeza y ese, lo que acá llama sometimiento del alma, el alma se somete ante la realidad cuando tiene certeza, le hace desear volver y obtener así el espíritu de la unión. Lo que ocurre con el tema del místico es algo totalmente normal en la relación de amor con Dios. Generalmente definen el amor como el deseo de unión. O sea, cuando alguien ama a alguien, el verdadero deseo es la unión. O sea, uno ama unirse. Y de hecho la separación es lo que crea congoja, crea dolor. No voy a entrar en un tema, digamos, medio que se va a desviar la atención si entramos en el tema del amor. Pero básicamente es eso. El deseo que tiene el místico es un deseo de unión con Dios. Y ese es el amor. El amor que siente para querer volver le llaman irata. Le llaman esa voluntad de volver. Para explicar el primer nivel del viaje espiritual, que desde una perspectiva representa en potencia a la totalidad de la mística. O sea, la irata no es más que la totalidad de la mística en el sentido que el viaje se hace por ese deseo. O sea, todos los estadios que va a pasar el místico hasta llegar a Dios, lo hace gracias a ese irata, lo hace gracias a ese deseo de querer unirse a él. Entonces es la totalidad de la mística. Estamos obligados a aclarar ciertas cuestiones. En primer lugar, los místicos creen en un principio que explican con la siguiente frase: los finales son el regreso a los principios. Y ahora lo vamos a explicar. Es obvio que si el final pretende ser el principio, existen dos posibilidades. La primera es que el movimiento sea sobre una línea recta y el ente en movimiento, luego de llegar a un punto específico, cambie su dirección y regrese exactamente por el mismo camino que transitó. En la filosofía está comprobado que este tipo de cambio de dirección conlleva un hiato de inquietud, aunque fuese esta imperceptible, además del hecho de que estos dos movimientos son opuestos entre sí. Los finales son el regreso a los principios. ¿Qué significa que en un viaje el final sea el regreso al principio? Significa que el viaje, si es en una línea recta, supongamos que yo empiezo mi viaje acá. Este es el comienzo. Y esta es la estación final del viaje. O, digamos, el final del camino. Los finales son el regreso a los principios, significa que yo parto de acá hacia el final de la línea y acá me doy media vuelta y regreso nuevamente al comienzo. Eso significa los finales, o sea, el final del viaje es el regreso al comienzo, si la línea es una línea recta. Acá dice, según la filosofía, se crea un movimiento, pero llegando acá hay que frenar, porque no hay regreso si no hay quietud. Acá ocurre una quietud y regreso nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, pasa que el viaje no es un viaje continuo, tengo que frenar. Y en segundo lugar, es que regreso exactamente al mismo lugar en donde
partir. Ahora vamos a ver que en el Irfán lo segundo es correcto, se regresa al principio, pero lo primero de tener que frenarme no. Entonces ese no es el viaje del místico, no viaja en una línea recta. La segunda posibilidad es que el movimiento sea sobre una línea no recta, una media circunferencia, en la cual todos sus puntos de demarcación se encuentren equidistantes a un punto específico. Es decir, que el movimiento se dé sobre un arco. Claro está que si el movimiento se desarrolla sobre un círculo, naturalmente terminará en el punto de comienzo. El objeto de movimiento en el ejemplo del círculo, en un principio se aleja de su punto de inicio hasta llegar a un punto que será el más lejano desde donde comenzó. Dicho punto será aquel que, en caso de trazar una línea diametral, llegaría a ese mismo punto más lejano. En el mismo instante en que se llega a dicho punto, comienza sin pausa el retorno hacia el punto inicial. Si no entendieron nada, podemos hacer el ejemplo. En un círculo, siempre fallan los marcadores, como siempre. En un círculo, parta de donde parta mi movimiento, siempre estaré respecto al punto medio a la misma distancia. Si parto acá, va a haber la misma distancia que si parto desde acá, si parto desde acá, si parto desde acá. O sea, parta donde parta mi movimiento, siempre tendré que recorrer la misma distancia hacia el centro. Eso es un punto. El segundo punto, si yo parto desde acá en un movimiento continuo, por ejemplo así, sí o sí, si continúo el viaje, regresaré al mismo punto. El círculo es eso, que desde el comienzo, en un movimiento continuo, llego nuevamente al comienzo. Entonces los finales son el regreso al punto de comienzo. Lo tercero es que partiendo desde un punto, llega un momento que llego al punto más lejano, que es justamente lo que está frente a ese punto al otro lado de la circunferencia. Y de ahí comienza a acercarse la distancia. O sea, yo parto de acá, la distancia más cercana es acá. Después acá, un poco más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, hasta llegar acá a la mitad del círculo, que es el lugar más lejano. Pero una vez que pasé este lugar, entonces comienzo a acercarme, hasta llegar nuevamente. ¿Qué es esto? Esto es el movimiento que los místicos llaman el arco de descenso y el arco de ascenso. Supuestamente la creación, lo que nosotros llamamos creación, en un origen convivía con Dios. Convivía con Dios es una expresión muy burda para explicar un poco el tema, un poco complejo. Digamos, en el misticismo solo se entiende la realidad de Dios como ser, como ente, lo que existe es Dios. De Dios emana la creación, se manifiesta Dios a través de las diversas manifestaciones hasta ser creación. Entonces, todo lo que en un momento estaba en Dios, por dar el nombre, desciende. O sea, lo que nosotros en teología llamamos la creación, por ejemplo, que Dios creó el universo, o el sustento, o la bendición divina, o la misericordia, todo lo que desciende de Dios, el Corán, la revelación desciende de Dios, se imagina como un arco en descenso. Algo que viene de Dios y desciende, o sea, se manifiesta al mundo de la creación y se transforma en esto. Nosotros tenemos en algunas narraciones, por ejemplo, cosas muy pequeñas pero que indican de alguna manera esta realidad. El profeta sallallahu alaihi por costumbre usaba amama, ¿sí? Usaba turbante. Si salía a la calle y llovía, se quitaba la amama. Pero lo que hacemos nosotros al contrario, cuando salimos a la calle, si llueve nosotros nos ponemos algo, ¿no? Nos tapamos. El profeta se destapaba porque decía que el matar, la lluvia, es qaribul ahdi bil rabb. Dice, es muy cercana a Dios, o sea, como que acaba de salir de Dios, acaba de descender de Dios, como una bendición que acaba de ser. A los niños, a los bebés le llaman también qaribul ahdi bil rabb.
el niño que recién nace, dice que es lo más cercano a Dios, lo más cercano a ese mundo. Por eso los niños todavía son, digamos, tienen un grado de pureza porque recién salen su alma. Entonces se entiende al mundo y a la creación como algo que descendió, ¿sí? Ahora, cuando desciende y se establece acá, en el mundo de la creación, está en el lugar más lejano a Dios. O sea, si uno vive su realidad únicamente desde la creación, estamos en el lugar más lejano a Dios. ¿Cuándo comenzamos a acercarnos? Cuando salimos de este estatus de creación y empezamos a elevarnos en lo que llaman los místicos el arco de ascenso. Y ahí comienza uno a elevarse, a través de la purificación, de la práctica, del ejercicio. Entonces, eso es el movimiento del místico que dice: los finales serán los principios. O sea, salimos de acá, descendimos y ahora entablamos un viaje para finalizar en el mismo lugar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salimos de Dios, volvemos a Dios. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Te diriges hacia tu Señor esforzándote para encontrarte con Él. Cuando habla de la creación, hablamos de todo el universo. Todo el universo, todo lo que existe. O sea, que es como si... Es que eso leí también los apócrifos venía como ese descenso, como que nosotros antes éramos como... Todo el mundo material no existía, sino que todo era... El mundo espiritual, todo era luz, energía, por decirlo así. Y en el momento que se empezó a cometer injusticia, pues hubo unas manifestaciones de Dios que entonces se fue encarnando cada vez materia. Entonces fue como se puede decir la caída. Entonces ahí venía también que las mentes maestras de la humanidad tenían que buscar de ayudar a otra vez a volver a esa unificación. Sí, esto es un tema de la mística en general, no solo en el Islam. Generalmente los viajes místicos en muchas escuelas hablan de este ascenso y descenso. Bueno. Sí, el hinduismo tiene la rueda de la vida, sí, que lo que dicen que eso, que primero empieza con Dios y que tiene que acabar con Dios. Claro. No, por eso es un modelo más o menos parecido en varios sistemas. Bueno, los místicos denominan el tramo desde el punto de inicio hasta el punto más lejano el arco de descenso, y el del punto más lejano al punto de inicio el arco de descenso. El movimiento de las cosas desde el punto de comienzo hasta el punto más lejano tiene su propia filosofía, la cual es denominada por los filósofos como el principio de la causalidad y por los místicos como el principio de la manifestación. ¿Qué es esto, el principio de la manifestación y el principio de la causalidad? Los filósofos dicen, bueno, que Dios es la primera causa, y de ahí, obviamente, va a emanar todas las otras causas, que son la cadena en general, efectos de Dios. Pero eso es filosofía, no importa. En el misticismo dice, este es el comienzo de la manifestación divina, el principio de la manifestación divina. ¿Qué significa? Que todo lo que existe en todos estos mundos que separan a Dios de la creación, todo estaba en el interior de Dios. Todo estaba en la sustancia, en la esencia divina, en el dat, en su ser. Ahora, de haber permanecido en su ser, hubiera sido imposible verlo, o sea, contemplarlo. Si Dios permanece en su vacío, en su secreto, en su vacuidad, en su silencio, en su no manifestación, sería imposible existir. O sea, todo lo que existe, existe porque Dios lo manifestó. Hay un dicho Qudsi, un hadith Qudsi, un dicho de Dios, digamos, a los profetas, uno de los profetas, el profeta Muhammad, muy famoso, que dice: Kuntu kanzan makhfiya fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtu al-khalqa likay tu'raf. Dice Dios, yo era un tesoro escondido. ¿Qué es un tesoro escondido? Es Dios en su estado más puro, o sea, en su estado de unicidad y en su soledad, llamémoslo. Dios antes de la creación, Dios antes de manifestarse, Dios como Dios. Era un tesoro escondido. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ. Y quise darme a conocer, quise ser conocido. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفْ. Entonces creé la creación para ser conocido. ¿Qué significa? Que si Dios no crea la creación, ni Él es conocido,
ni su creación es falsa. Entonces hay una obligación divina de crear para salir al mundo. Como reflexión también, por eso los científicos se encuentran no encuentran respuesta, por ejemplo, cuando dice que todo el universo sale del Big Bang, al meter lo que es la creación, o sea, el principio de la creación, el espacio temporal, siempre hay un otro porqué, ¿no? Obvio. Sin embargo, ahí, por ejemplo, ya te está dando lo que es la raíz propio del mundo espiritual, como el nacimiento de... Bueno. De todas maneras, el movimiento de los objetos sobre el arco de descenso es como si fuera que están siendo empujados desde atrás. O sea, estaban en Dios, como si fuera que Dios los empuja hacia la manifestación, hacia la aparición. Sin embargo, el movimiento desde el punto más lejano, o sea, desde la creación, hasta el punto de comienzo, tiene otra filosofía. Esta filosofía tiene que ver con el principio del deseo y pasión de toda derivación de volver a su origen y su propio punto de comienzo. En otras palabras, es el escape de regreso que todo ser separado, solitario y extraño hacia su patria hace hacia su patria de origen. Eso es lo que dijimos. Si acá todo estaba en Dios y Dios, imaginémoslo, ¿no?, nos quitó de su ser para tirarnos, empujarnos a la creación, es obvio que acá vamos a querer volver, porque fuimos sacados, como, imaginemos así, fuimos arrancados de nuestro lugar original. Entonces, acá no estamos contentos, no estamos bien, entonces deseamos volver. A ese deseo le llamamos irada. O sea, por eso es que el ser humano, digamos, vive un dolor existencial en la tierra. Por eso no encontrás sosiego en nada. Todo, digamos, te puede ofrecer placer, pero no sosiego. O sea, siempre el hombre va a estar en este estado, digamos, va a estar constantemente inquieto. Esa es la inquietud del ser humano. ¿Por qué? Muy claramente, porque no pertenece a este mundo. O sea, no es de acá. No es de acá. Es lo que llaman, Sayyid Mutahari te dice, la extrañez del ser humano, lo gorba, es estar como un ser extraño en un lugar que no te pertenece. Fuiste creado para la eternidad y estás en un lugar temporal. Fuiste creado para lo absoluto, digamos, para contemplar lo absoluto, para contemplar lo ilimitado, y te pusieron en un lugar limitado por todos lados. Fuiste creado para contemplar la belleza y estás en un lugar que contemplas lo bello y lo feo. Fuiste creado para contemplar la bondad absoluta y estás constantemente viendo maldad, viendo injusticia. Fuiste creado para el sosiego, o sea, para estar al lado de la perfección de Dios. Alá bidikrillah, ciertamente con el recuerdo de Dios se apaciguan los corazones, y acá estás constantemente con las preocupaciones, ¿sí? Entonces ese es el deseo del místico de Verdeser. Los místicos creen que este deseo se encuentra en todas las partículas de la existencia, incluido el hombre. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Todas las partículas del universo hacen tasbih, glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque todas fueron sacadas de ese lugar y todas desean el regreso. A pesar de que en el hombre, muchas veces se encuentra oculto y escondido, las ocupaciones son las que impiden la actividad de dicho sentido. Esta inclinación interior aparece a través de una serie de estímulos. Es la aparición de esta misma inclinación la que es llamada voluntad. Esta voluntad es en realidad una especie de despertar de un sentimiento escondido. Abdurrazzaq Kashani, en su Istilahat, que fue editada junto a Sharh Manazil al-Sa'iri, o Sharh Manazil al-Sa'iri, define a la voluntad de la siguiente manera: es una chispa del fuego del amor en el corazón que lleva al hombre a responder a las invitaciones de la realidad. Nosotros podríamos, saliendo un poco del misticismo, hablar de la misma fitra. La fitra, la naturaleza humana, el ingenio humana, por ley desea aquello. La fitra es lo que uno siente que como que te quiere llevar arriba, como que un poco la lucha del ser humano es eso, es entre el fitra,
que te quiere elevar, y el nafs, y el ego que te quiere dejar en la tierra. Esa constante lucha es la que... El Hoja Abdullah Ansari, un autor de un libro que se llama Manazil Sabirin, define a la voluntad así: es la respuesta a las invitaciones de la realidad a través de una obediencia voluntaria. La respuesta a las invitaciones de la realidad, del haq, Dios te invita hacia Él, como diciendo, te dice, mira, me perteneces, vuelve, regresa. Aquel día estábamos hablando de la seducción divina. El dunya te seduce y Dios te seduce. El dunya te quiere para ti y Dios te quiere para Él. Dios te invita. ¿A través de qué? De la fitra, de esa naturaleza. Y a través de los enviados, de los mensajeros, de los libros, te invita constantemente hacia Él. Por propia voluntad, volves. A eso le llamamos esa obediencia voluntaria. Un punto que debemos recordar es que si bien la voluntad aquí es considerada el primer nivel, esto no quita que exista antes que esta otra serie de estaciones que son llamadas principios, puertas, tratos y moral. Es decir, que la voluntad es el primer nivel, en el sentido que aparece como un real estado gnóstico dentro de lo que en la terminología mística son llamados principios. Rumi describe el principio de que los finales son el retorno a los comienzos de la siguiente manera: las partes vuelven su rostro hacia el todo. Los ruiseñores vuelven su amor al rostro de la flor. Todo lo que del mar viene, al mar vuelve. Como los torrentes que bajan de la montaña, de nuestro cuerpo se desprende el alma llena de amor. Rumi, en la introducción de su Masnaví, comienza su discurso con una invitación a escuchar los gritos de dolor que aquejan el corazón de la caña, que se lamenta por su separación y lejanía del cañaveral. Hay una famosa poesía de Rumi que dice: escuchen el llanto o el lamento de la caña. ¿La caña le dicen ustedes? La flauta. La flauta. De la flauta, que es el silbido de la flauta, digamos, el ruido de la flauta es como recordando que esa flauta era una caña que fue sacada del cañaveral. O sea, es el lamento del deseo de querer volver. En realidad, Rumi, en los primeros versos de su Masnaví, propone la primera estación del místico, es decir, la voluntad, según su propia terminología, mostrándola como un ferviente deseo de retorno al origen, unido a un sentimiento de soledad y separación, en donde dice: escucha la historia de la caña, quejándose por su separación. Desde que me alejaron del cañaveral, lloraron por mi lamento hombres y mujeres. Deseo un pecho destrozado por la separación, para explicar sobre el deseo el dolor. Todo aquel que está despatriado de su origen sigue buscando la época cuando a él estaba unido. Lo que Avicena quiso decir en la frase anterior es que la voluntad es un deseo y un anhelo que aparece en el hombre luego de un sentimiento de extrañez, soledad y desamparo, para unirse a cierta realidad que acaba con los sentimientos de alienación, soledad y desamparo. Bueno, ese es el primer nivel del místico que habíamos llamado irada o voluntad. Después viene la práctica y el ejercicio. Dice Avicena: luego ciertamente llega el turno del ejercicio, el cual está dirigido hacia tres objetivos. Primero, alejar del camino todo lo que no es al haq, lo real, Dios. Segundo, someter el alma que invita al mal, al alma sosegada. Tercero, suavizar el interior para lograr el libertad. Dice: luego de la estación de la voluntad, que es el comienzo del viaje, el vuelo, se llega a la etapa del ejercicio y la preparación. A esta preparación se la denomina riyada. Riyada es ejercicio práctico. En nuestros días, en la terminología mística, se entiende por riyada el concepto de flagelación del alma, hacerla sufrir. En muchas escuelas o religiones, el hecho de mortificar el alma es originalmente un principio básico en el cual creen. Un ejemplo de estos lo contemplamos en los yogis de la India. Sin embargo, en la terminología de Avicena, la palabra riyada mantiene su concepto original. La palabra riyada en el idioma árabe originalmente tiene el significado de ejercicio, adiestrar o domar a un potro a quien se le enseña a ser montado. Luego se le utilizó para el ejercicio físico de las personas. En la actualidad se le utiliza para hablar del deporte, y en la terminología de los místicos se trata del ejercicio y la preparación del alma para la iluminación de la luz de la sabiduría. De todos modos, la palabra irriada acá significa el ejercicio y la preparación del alma, y tiene tres objetivos. El primero está relacionado con cuestiones externas, es decir, despojarse de las ocupaciones y las cuestiones que producen negligencia. El segundo tiene que ver con el ordenamiento de los poderes interiores y la eliminación
de las agitaciones del alma, que ha sido expresado como el sometimiento del alma que invita al mal o al alma sosegada. El tercero trata de un tipo de cambio cualitativo del interior del alma, lo cual ha sido denominado la suavización del interior secundario. El ser humano en la vida, para poder salir de su realidad de criatura normal hacia una realidad de vía espiritual, o sea, para poder introducirse en la vía espiritual, debe despojarse o pasar por estas tres dimensiones. La primera, que es, con respecto al ejercicio, que es uno de los objetivos del ejercicio, es acabar con el exterior. Uno de los problemas que tiene el hombre generalmente es que está constantemente atento de las insinuaciones del exterior. El exterior está constantemente tratando de atraerte, ¿sí? Es una fuerza de atracción constante. El dunya te desea. Hasta los halales. Hay veces, el tema de la tensión, uno puede hasta ser seducido por los halal, o que te atraiga los halal. Acá lo que dice es que uno tiene que tratar de alejar del camino todo lo que no es el haq, todo lo que no es Dios. Y ahí hay un punto importante para también hacer la crítica que hacemos siempre a algunos sufis o tarikas sufis, que desgraciadamente hoy por hoy el sufismo, desgraciadamente digamos lo conocido como sufismo, especialmente en Occidente, no todos, pero la gran mayoría, promueve justamente una metodología totalmente contraria a la que el verdadero Irfán propone, de alejar todo lo que no es Dios. Ellos, por ejemplo, están proponiendo el tema de la presencia del Sheikh, que lo hablamos un día, ¿sí? Como ese personaje que aparece para llevarte hacia Dios. Pero desgraciadamente muchos terminan en caer y, digamos, presas del Sheikh, o sea, quedan en el camino. Pasa, por ejemplo, hasta con el tema del profeta, del Corán, de los imames. En el Islam, digamos, el espíritu del Islam, el Corán, el profeta, los imames no son el objetivo, digamos, son un intermedio, ¿no? Son un camino hacia Dios. Por eso empieza el tema con la ilaha illallah. El tema es Dios, el tema es llegar a Dios, el tema es conformar a Dios, el tema es amar a Dios, conocer a Dios, unirnos a Dios. Todo lo demás no existe, señores. O sea, todo lo demás es o una herramienta o un intermediario. Entonces estas tarikas, por ejemplo, o estos grupos que promueven el tema del guía, del qut, del murshid, de estos personajes que aparecen como la manifestación de Dios, esto es todo digamos, una gran equivocación mística, ¿no? Está fuera del camino. El místico no ve todo eso, el místico quiere a Dios. Entonces el primer ejercicio es borrar todo lo que no sea Dios, y lo que se vea, verlo como Dios. Uno no puede, digamos, borrar su vida. Su vida existe, la multiplicidad existe, la diversidad existe, pero debemos verlo como Dios, como decía el Imam Ali, que no veo nada más que veo a Dios antes, después y en él. Lo otro es el tema interno, o sea, las órdenes del nafs al-ammara, que es la que insinúa al mal, la que incita al mal, la que invita al hombre al mal. Una cosa es lo externo, que es el dunya y es todo lo que está afuera. Otra cosa es, no, uno mismo. A veces el mismo nafs, el mismo ego, te quita atención. Entonces la segunda dimensión del ejercicio del místico es deshacerse de ese ego que te pide constantemente, desea constantemente, para después finalmente llegar a la tercera cuestión, que es suavizar el interior para lograr el despertar. El tercero trata de un tipo de cambio cualitativo del interior del alma, lo cual ha sido denominado como la suavización del interior o el secreto. Al primero lo ayuda el zuhd verdadero, o sea, el desapego, el ascetismo, mientras que al segundo lo ayudan varias cuestiones. La devoción, con la condición de que ésta se una a un profundo pensamiento y una gran concentración del corazón. Otra de las cuestiones son las melodías que se utilizan para la concentración de la mente a través de sus significados espirituales y las palabras que las acompañan, como la recitación coránica, las súplicas, las letanías y poemas místicos. Acá yo quiero hacer un paréntesis. Hay un tema que está en el sufismo, que es el simá o sumá, que es el tema de escuchar melodías. Y eso casi todas las tarikas lo tienen como una base. Eso es una gran, digamos, desviación del sufismo, ¿no?
el sumá existe en el misticismo, pero no como escuchar música o danzar. Existe en la lectura del Corán, existe en la recitación de las súplicas, existe en el dhikr, en el adán, en el iqama, en el recuerdo al profeta, el recuerdo a los imams. O sea, existe dentro de lo que es o una tradición profética, una tradición de los creyentes a través de la historia que tenía que ver con, digamos, actos de devoción. No salir del acto de devoción para empezar a bailar y a poner música. Entonces hay una mala interpretación. Existe el tema de escuchar las melodías, pero no las melodías de la música y de las danzas. Eso no es misticismo, es una desviación. También las palabras consejeras de un orador puro y elocuente, de tono suave. Finalmente, al tercer objetivo lo ayuda un sutil pensamiento, un amor pudoroso, que no es ordenada por los instintos, sino más bien por las virtudes y bondades del enamorado. Luego, cuando la voluntad y el ejercicio llegan a cierto punto, comienza a aparecer una serie de destellos de la luz de lo real en el místico, de tal modo que la luz ilumina su corazón en un estado de delicia fugaz, de forma intermitente. Cuando el místico comienza, digamos, después de este deseo de regreso y después de este ejercicio y esta práctica espiritual, comienzan lo que llaman los destellos de luz, que son esas iluminaciones divinas, le llaman las penetraciones del corazón. Dios penetra en el corazón a través de su luz, la luz de la verdad, aquello que hasta un momento había estado oculto, había estado escondido. Viene Dios y empieza como a mostrarte parte de su realidad. Al ir acercándote a Él, como que parte de su luz empieza a iluminar, pero de una forma intermitente, no constante. Una pregunta, ¿sí? ¿Puedo? Sí. Si hablamos, por ejemplo, normalmente para llegar a Dios, pongamos que es o sea, eso es como un movimiento interior de una persona, ¿no? Entonces ahí llegan, por ejemplo, los profetas, místicos, a ese grado que podemos llamarlo la unión con Dios. Pero a lo mejor es algo que nos parece raro, de que una persona a lo mejor cada 1000 o 2000 años llegue. En verdad nuestro estado natural sería ese, ¿no?, de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que la caída, o sea, lo que vemos ahora es lo que nos parece normal, pero en verdad está todo al revés, ¿no? Si la persona lograra mantener su estado de pureza original, sí, sería muy simple llegar. O sea, supuestamente sí, sí. O sea, que lo raro es lo que está viviendo la humanidad ahora mismo, que obviamente. A este se le llama momentos. A esto se le llama momentos entre los místicos, y si perdura en el ejercicio de dichos destellos, aumenta en frecuencia. Momentos porque son intermitentes, aparecen cada tanto. Pero si perdura el místico en ese estado, comienza a tener más frecuencia. Llega un momento en el que es tanta la aparición de estos estados que comienza a aparecer incluso cuando no está en estado de ejercicio. Por lo tanto, cada vez que percibe algo se desvía de la... Por lo tanto, cada vez que percibe algo se desvía de esto hacia el santo, recordando alguna cuestión del divino, por lo cual desciende sobre él cierto desmayo, trance espiritual, a tal punto de llegar a ver a Dios en casi todas las cosas. Bueno, cada vez que percibe esto, se dirige, obviamente es como percibir una manifestación o percibir un destello de luz divino. Entonces se dirige su atención hacia el santo, recordando alguna cuestión del divino. ¿Por qué dice recordando? Porque supuestamente el tema era el volver, ¿no? Recordando aquello que ya estaba, aquella situación que ya nos acosó. Por lo cual desciende sobre él cierto desmayo, trance espiritual, a tal punto de llegar a ver a Dios en casi todas las cosas. Quizás llegue a tal punto que los estados que descienden sobre él le atormentan. En este caso, quien se encuentre a su lado se dará cuenta del cambio de su estado. No sé si recuerdan acerca de la revelación que tenemos en las exégesis del Corán, que en algunas de ellas dice cuando Dios revelaba el mensaje al profeta, temblaba, o por ejemplo tenía un estado muy especial. Eso tiene que ver con el encuentro con esa dimensión.
lo de Moisés con la montaña. Luego su ejercicio le hará llegar a un punto en que sus momentos se transforman en tranquilidad. Comienza a familiarizarse con sus arrebatos o raptos y los resplendores se transforman en una llama escondida. Es un tipo de conocimiento estable, como si fuera que siempre ha acompañado al real. Siente un placer y éxtasis perdurables. Cada vez que este estado se aleja de él, comienza un estado de tristeza y congoja. Hay algo en el místico que tiene que ver con los estados del alma, de felicidad o de alegría y de tristeza. Generalmente dicen que uno de los, digamos, criterios para poder saber si esa visión que tuvo el místico es real o no, o es divina o satánica, es lo que siente, cómo se siente anímicamente. Cuando el místico se siente con una gran congoja, generalmente es una visión satánica, porque el Satanás también puede influir o influenciar la visión mística. ¿Qué crees que es con congoja? ¿Congoja? Como tristeza, como Alan Caeve. O sea, si se siente mal, quiere decir que lo Shargan. Puede ser que un shaitán haya sido el producto de esa visión. Porque la visión, después no vamos a estudiar acá, pero la visión puede ser, digamos, divina, puede ser de un ángel, puede ser de un shaitán, de un diablo. Pero eso no tiene nada que ver con... Eso tiene que ver con las insinuaciones. No, lo que pasa es que el shaitán acompaña al ser humano en todos los mundos. A nosotros que somos muy materialistas quizás nos juega con las debilidades más animales. Pero a la persona que está más elevada, por ejemplo, a uno como nosotros, te puede decir miente, te puede decir roba, te puede decir fornica. Pero al místico, que es una persona de mucho más elevada, no le va a decir miente, roba, porque el místico no lo hace. Entonces le viene en otros mundos, en otras dimensiones, ¿sí? Entonces la insinuación del shaitán allá es en un nivel que manejan los místicos, digamos, que están en ese... Pero quiero decir, o sea, para acercar un poco la idea, tiene algo que, pues tiene que ver con la insinuación de estado emocional. No, el estado emocional que les dije es el criterio para conocer el tipo de visión. Si la visión es divina, nunca te puedes sentir triste después de ella. Si la visión es angelical, nunca te puedes sentir acongojado. Pero si a vos te viene una visión y luego te sientes, por ejemplo, con una congoja, con una tristeza, es muy probable que esa visión no haya sido divina o angelical. Pero es visión o imaginación. O sea, No, visión. pero ¿cómo sabes que una visión no es una imaginación? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que una visión no es una imaginación? No, el místico lo siente, o sea, lo percibe porque es una experiencia como igual que la experiencia sensorial. Vos ahora si ves una montaña o ves a una persona y te imaginas una persona, ¿no te das cuenta que ahora te estoy imaginando, ahora estoy viendo? Yo te estoy viendo a vos. Yo no sé que yo no estoy imaginando a Yumana. Sí, pero a ver, mami, pero cuando nosotros estamos viendo no es igual que... A ver, me explico. Nosotros estamos, lo que vemos es porque la luz llega al objeto, se refleja en el ojo la interpretamos, etc. La experiencia mística es exactamente igual que la experiencia sensorial, en el momento de la experiencia. No ocurre en... Pero eso no es físicamente imposible. No. Físicamente a nivel material, mundo material. Sí. En el mundo metafísico no es imposible. Entonces estás diciendo que lo ve como si yo te estoy viendo así. Sí. Lo que pasa es que no lo veo obviamente con los ojos físicos. Porque es un encuentro espiritual igualmente. El espíritu tiene la capacidad. Escúchame, vos cuando soñás, vos estás con los ojos cerrados y estás viendo un montón de cosas. Y en el sueño la ves. Yo sé que es el mundo de la imaginación, si lo querés hacer, digamos, del estudio físico. Pero en el sueño vos no decís, no, me estoy imaginando porque estoy dormida e inconsciente, entonces no. Eso no. Vos soñando, vos lo ves y llorás y comés y lo vivís. Que es distinto a la imaginación, ¿eh? En el sueño vos tenés estados anímicos. En la imaginación vos te podés... Yo ahora me puedo imaginar llorando, pero yo me siento bien, o sea, no lloro, o sea, anímicamente estoy contento. Pero en el sueño no. En el sueño si vos ves una imagen de vos llorando, te sentís anímicamente llorando. Igual es igual, para ser claro. Todo esto es algo que no tenemos acceso
a una comprensión fácil, porque nosotros no lo vivimos directamente. O sea, es muy difícil querer, digamos, analizar o evaluar lo que siente el místico cuando uno no puede sentirlo. Siempre va a ser difícil. Pero en la teoría es eso. En la teoría, la experiencia mística es una experiencia similar a la sensorial. O sea, un contacto directo con la realidad. Una percepción directa de la realidad. Es un tipo de conocimiento estable, como si fuera que siempre ha acompañado al real. Siente un placer y éxtasis perdurable. Cada vez que este estado se aleja de él, comienza un estado de tristeza y congoja. Quizá luego de que el místico llegue a esta etapa, aún los efectos de sus estados anteriores, tristeza o placer, sigan apareciéndose de tal modo que si alguien se encuentra ante su presencia pueda sentir sus estados, con base en su apariencia. Pero a medida de que profundice en este conocimiento, paulatinamente comienzan a desaparecer sus efectos. Cuando el místico llega a un estado de mayor perfección, unirá en sí sus diferentes niveles, es decir, que aparecerá en su mismo estado ante la gente, encontrándose oculto y estará presente ante ellos mientras se encuentre de viaje. Quiere decir que al principio, quizá, cuando la experiencia es una experiencia nueva, quizá un tercero pueda percibir que algo le ocurre al místico, hasta que eso se hace parte de su vida, y después ya el místico puede disimular, no disimular, en el sentido de que puede estar viendo algo o le está ocurriendo algo y la persona no se da cuenta, la persona está al lado no se da cuenta. Esta frase nos recuerda al pasaje del Imam Ali alayhi salam, que en su conversación con Humayd ibn Ziyad, cuando le habla acerca de los santos de todos los tiempos allegados a Dios, diciéndole: el conocimiento y la sabiduría los atacó desde el interior de sus corazones con la realidad de la visión interior, haciéndoles tocar el espíritu de la certeza. Creen suave aquello que es duro para los que viven en bienestar, comodidad, y se encuentran familiarizados con aquello que asusta a los ignorantes. Acompañan a la vida terrenal con cuerpos cuyos espíritus se encuentran en lo más elevado. Quizá hasta esta etapa la aparición de dicho estado se desarrolle en forma involuntaria. Sin embargo, paulatinamente, mientras vaya elevándose, puede que acceda a este estado cuando él lo desee. Luego de esta etapa seguirá adelantándose a tal punto que la visión del real no será controlada por su voluntad, ya que cada vez que vea algo, verá detrás de él a Dios, aunque éste, el místico, no mire las cosas con el fin de la reflexión. Es así que se le presenta la oportunidad para trasladarse del plano de todo aquello que no es Dios hacia una atención completa al ser divino. Se ve a sí mismo cerca, mientras que los que se encuentran lejos de él no logran contemplar su estado. Bueno, quedan una página más en Sard y terminamos. Si hay alguna pregunta sobre este tema, porque vamos a entrar a otro tema. ¿Alguna pregunta sobre este tema hasta acá? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? Yo quería preguntar si se puede ser un místico viviendo en un mundo como el de hoy, trabajando y haciendo una vida. ¿Es necesario que haya que uno se aleje de la vida del trabajo? No, el camino de la mística es un camino que está abierto a todos los seres humanos de todos los tiempos, todos los espacios. Y no hay un espacio especial. En el Islam específicamente, el misticismo no está ligado a la lejanía del dunya, a vivir en la montaña, digamos, a estar separado. Es más, tenemos narraciones que dicen que es makruh, por ejemplo, separarse de la sociedad. Makruh, por ejemplo, vivir en ciudades, en pequeños pueblos alejados de las grandes ciudades. El místico musulmán es una persona activa socialmente, o sea, en el Islam no se tiene mucho escrito sobre eso, digamos, sobre la dimensión social y política del místico. O sea, el místico tiene que estar inserto en la sociedad y ser un ente activo de la sociedad y participar en la sociedad para la justicia y para acabar con la opresión y para, o sea, esa cuestión de que el ascetismo tiene que ver con alejarnos y estar en una esquina, eso no es totalmente anti-islámico. Y después lo vemos en nuestros grandes ejemplos. El Imam Ali alayhi salam era Amir al-Mu'minin y trabajaba la tierra y plantaba y daba jutbas y compraba cosas en el mercado
y hacía rezos en comunidad y daba sus charlas y enseñaba, iba a la guerra y preparaba su espada, y o sea, era una persona totalmente normal en su quehacer diario y cotidiano. Porque el misticismo tiene que ver con el ser, o sea, cómo es uno, ¿no? Cómo vive, o uno puede ser una... ¿Influye el tipo de trabajo que hace? No, influye, ¿No? digamos, influye cuando una persona no, digamos, no puede enfrentar o resistir a todo aquello que va en contra del camino del misticismo. Claro. Sí, eso está claro. Pero hay quien resiste, digamos, y hay quien... El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nace y se desarrolla en una sociedad totalmente, digamos, corrupta y decadente moralmente hablando, y muy similar a la sociedad nuestra occidental de hoy en día a nivel de decadencia moral. O sea, no nació en el paraíso ni mucho menos, y se desarrolló en ese ámbito, ¿no? Cuando pasa del estadio del ejercicio riada hacia la obtención, realización, se transforma su interior, conciencia interna, en un espejo claro en el cual se refleja el real Dios, experimentando placeres espirituales indescriptibles, extraordinarios. Se alegra al verse el mismo con un tinte divino y real. Es ahí en donde queda perplejo entre las dos visiones, la de Dios y la suya misma, como quien al verse al espejo confunde su mirada entre la visión a su rostro y la visión al mismo espejo en el que se encuentra reflejado su rostro. Luego se ausenta de sí mismo, se oculta ante sí, viendo solo al santo, Dios. Si en esa instancia se ve a sí mismo, lo hace desde la postura del contemplador, no por su propia belleza, como quien cuando mira una imagen en el espejo contempla solamente la imagen, aunque no presta atención al espejo. Sin embargo, el espejo es visto al contemplador al contemplar la imagen, aunque no se lo mire por su propia belleza. Es allí que el místico se une a lo real, se produce la unión espiritual entre la criatura y el creador. Lo anterior fue un resumen de la sección 9 de Al-Isharat. El punto que es necesario resaltar es que los místicos creen en 4 viajes. El viaje desde la creación hasta lo real. En esto del descenso y el ascenso, hay 4 viajes, que son los famosos 4 viajes al Asfar al-Arba, los 4 viajes espirituales. Dice, desde la creación hasta lo real. Nosotros estamos acá viviendo como seres humanos normales. Queremos comenzar el viaje espiritual. Viajamos desde acá hacia Dios, que en árabe le llaman as-safaru min al-khalqi ila al-haq. Desde la creación hacia el haq. El viaje con Dios en Dios. As-safaru bil haqqi fil haq, que significa el viaje en Dios, con Dios. O sea, el viaje adentro de Dios, adentro del ser de Dios, junto a Dios. O sea, Dios es el que nos lleva. Ya ahí estamos como la gota que se unió al mar, ahí ya lo vemos como mar. Antes nos dirigíamos de acá como una gota hasta acá, que era el mar. Cuando la gota llega al mar, acá ya contempla el mar o viaja dentro del mar como mar, no como gota. El viaje desde Dios hacia la creación con Dios, as-safaru min al-haqqi ila al-khalqi bil haqq, o sea, desde Dios hacia la creación con Dios, o sea, Dios te trae de allá hacia la creación. Y finalmente el viaje en la creación con Dios, as-safaru fil khalqi bil haqq, adentro de la creación, que es aquel viaje que le había dicho de los profetas, que los profetas cuando llegan a Dios no se conforman y se quedan ahí, sino que regresan a la creación para estar al servicio de la creación. Eso es. Por eso muchos místicos quedan en el primer viaje, o sea, logran viajar de la creación a Dios. Otros permanecen en Dios y ahí se quedan. Otros traspasan y vuelven. Y otros acá son profetas, como los profetas, que viajan en la creación, pero ya desde su postura como hombres de Dios. Entonces hablamos como estados de la conciencia, ¿no? Son, digamos, como etapas del viaje. Son como... Obviamente todo tiene que ver con el crecimiento espiritual. La medida del espíritu. El primer viaje es desde la criatura hacia el creador. El segundo viaje es
es dentro del mismo creador, es decir, en esta etapa es donde se conocen las cualidades y los nombres divinos, embelleciéndose con ellos. En el tercer viaje se regresa nuevamente hacia la creación sin separarse de Dios, es decir, al mismo tiempo que se está con Dios, se dirige hacia la creación para guiarlos y transportarlos. En el cuarto viaje se está entre la creación junto a Dios. En este viaje el místico se encuentra entre la gente y permanece entre ellos tratando de guiar sus asuntos a la gente y dirigiéndolos hacia Dios. Lo que resumimos del libro Al-Isharat de Avicena estuvo relacionado al primero de estos 4 viajes. Avicena planteó parte del segundo viaje que nosotros no creímos necesario estudiarlo. Tal cual lo describió Hoja Nasiruddin Tusi en su exégesis de Al-Isharat, Avicena explicó el primer viaje místico en 9 etapas. 3 etapas relacionadas con el comienzo del viaje, otras 3 etapas hablan acerca del transitar desde el comienzo hasta el final y las otras 3 tratan de la llegada al objetivo. Con un poco de reflexión en las palabras del Sheikh, este punto queda clarificado. Lo que Avicena quiso decir respecto al Riyada, que se traduce como deporte, son esos ejercicios y esfuerzos que realiza el místico. Dichos esfuerzos son muchos, entre los cuales el místico debe pasar por varias estaciones. A pesar de que Avicena los ha presentado brevemente, los místicos los estudian detalladamente, por lo que dichos detalles deben ser buscados en los libros místicos. Alhamdulillah Rabbil Alamin.